A propósito, ahorita les comparto la grabación de la clase anterior y a partir de esta semana ya se las empiezo a compartir el día después de haber dado la clase. O sea, mañana les comparto la clase siguiente y así sustantivamente para que tengan más tiempo para consultarla. No lo hice desde la primera semana porque tenía que ajustar algunas cosas a nivel de la aplicación que uso para poder migrar la información hacia YouTube y todo eso, pero ya lo tengo listo y ya se dan pues mucho más rápidamente. Entonces, lo más normal va a ser que al otro día de tener las clases se las pueda compartir para que quienes por alguna razón de pronto no hayan asistido puedan verla, o quienes quieran repasar algún tema puedan hacerlo rápidamente, o para alguna actividad o alguna tarea que dejemos, pues también va a estar disponible ahí la grabación y pues la idea es que le demos el uso que se requiere y que le podemos sacar el provecho también a esas grabaciones y a toda la información que conversaremos a lo largo de las clases. Bueno, como ya les compartí la pantalla, quiero mostrarles entonces el tema con el que arrancaremos hoy. Si están viendo esta presentación de PowerPoint que dice Ecosistema de Emprendimiento. ¿Me confirma, por favor? Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, en ocasiones pasadas les alcancé como a pincelar el tema, algo les comenté y les hice como una analogía también cuando uno hablaba de ecosistemas, ¿no? Les dije que lo primero que se le viene a uno a la cabeza son los ecosistemas naturales, ¿no? Donde están los seres vivos, interactúan y conviven entre ellos. Pero cuando nosotros traemos ese concepto al mundo y al terreno del emprendimiento, entonces se vuelve también algo muy apasionante de analizar desde la perspectiva de todos y cada uno de los actores y sus roles, a lo que cada uno tiene como función, que se convierte en algo complementario hacia los demás, haciendo que el ecosistema como tal funcione realmente como si fuera una máquina bien aceitada, en los casos en los que tiene éxito, en los que funciona de manera sinérgica, como también lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, hoy vamos a, primero, explicar qué es un ecosistema de emprendimiento. Segundo, vamos a ver los ejemplos más relevantes de ecosistema de emprendimiento y a la vez iremos entonces abordando con algo de material multimedial, o sea, unos videos cortos que les tengo aquí preparados para que la clase no sea, digamos, tan únicamente pues de explicar los temas, sino de complementarla con esos videos cortos y que aprovechemos el tiempo para poder llevarnos esa impresión que nos dejan esos videos que complementan las ideas que yo les voy a explicar. Entonces, el ecosistema de emprendimiento es un término que se acuñó, no aquí en Colombia, obviamente, sino en otros, digamos, en otros entornos, en otros contextos, especialmente en Estados Unidos, cuando hace bastantes años, estamos hablando de casi 70 años, empezó a darse como un tipo de circunstancias, empezaron a alinear algunas cosas para que se diera como el primer prototipo del ecosistema del emprendimiento. Pero antes de entrar a analizar ese caso, quiero leerle la definición. Miren lo que dice aquí. Un ecosistema de emprendimiento es una comunidad de negocios donde un conjunto de individuos y organizaciones producen y asocian ideas de negocios, habilidades, recursos que son tanto financieros como no financieros, que dan como resultado empresas dinámicas. Y aquí se termina dando respuesta a muchas de las opiniones y de pronto de las quejas que podemos tener, ¿cierto? Porque cuando tú hablas con una persona y le preguntas, tienes empresa, pero ¿por qué no has podido crecer o por qué motivo no has podido como sacar adelante otros objetivos y cosas así? Casi siempre la respuesta va a ir por el lado de que faltan recursos, de que falta apoyo, de que aquí las condiciones para crear empresa y los impuestos y todo eso son muy altos, y tienen mucha razón al expresar todo eso. Por ese motivo es que cuando el ecosistema empieza a funcionar mejor, ese tipo de comentarios se difuminan un poco en el ambiente y empieza a dar resultados progresivos. El trabajo y el rol que desempeñe cada una de esos elementos o de esos actores que hacen parte del ecosistema y que giran en torno pues a los emprendedores y a los empresarios, ¿no? Que son en últimas los que tienen esa responsabilidad de crecer
y de avanzar en su propuesta. Y si recuerdan el concepto que explicamos en la clase pasada de una startup, pues de avanzar más rápidamente en el camino que se tracen y en los objetivos que se tracen como una startup, ¿no? O sea, como una empresa basada en tecnología con alto potencial de innovador y que se desarrolla en condiciones de incertidumbre. Y además, miren que la definición dice muy claramente que no es solo recursos financieros, son muchas otras cosas. Por ejemplo, hay empresas que lo que necesitan es una asesoría para saber cómo usar sus recursos, por ejemplo, o es una asesoría para saber cómo buscar o cómo salir hacia mercados internacionales, o para cualquier otra necesidad que puedan tener. No necesariamente es solo recursos lo que necesite, sino otro tipo de aporte que también algunos actores de ese ecosistema deben estar dispuestos a ofrecerle. Bueno, entonces teniendo claro qué es la definición básica de un ecosistema de emprendimiento, tenemos que meter aquí a los generadores de talento, a los preparadores del recurso humano, que son las universidades y los centros de formación, ¿no? En general, o los centros de pensamiento, que es donde los estudiantes desarrollan ese potencial creativo, aprenden cosas nuevas, las investigan, muchas veces empiezan a trabajar proyectos o elementos elementos investigativos, me refiero, que terminan transformándose en algo más, en algo que puede tener cabida en el mercado y pues convertirse en futuras empresas. De hecho, existe otro término para esas iniciativas empresariales que surgen de las universidades o de centros de investigación, que son las spin-off. Las spin-off es como si fuera un hijito o como una derivación o algo que surge de una organización como las universidades, que coge vida propia y que empieza, digamos, a funcionar como una empresa que es sostenible y rentable. Pasa en muchas universidades, ¿no? Que generan esos spin-off y que se convierten en empresas que interactúan y generan recursos pues, a partir de su actividad económica. Pero el rol fundamental de dinamizadores para las empresas que tienen las universidades, hace que allí mismo, en los mismos campos universitarios, se generen también como pequeños ecosistemas de emprendimiento. Y esos ecosistemas pues ayudan a salir a flote un poco más rápido a las empresas que surgen de sus estudiantes, de sus egresados, de su comunidad académica en general. Y así funciona en todo el mundo. Y aquí en Colombia y aquí en Cali, por supuesto, también se aplica la misma fórmula. Entonces podemos decir, a partir de esa explicación, que en la universidad se recuesta buena parte de esa responsabilidad por fomentar el espíritu emprendedor, por ayudar a que un ecosistema básico de emprendimiento empiece a consolidarse y sobre todo informar a los interesados, a los estudiantes, inclusive los mismos docentes y los mismos administrativos o directivos, de ir apostándole cada vez más al tema y de ir dejando pautas más claras para todos los interesados, de tal manera que ese entorno se vuelva algo que sume para el tejido empresarial local. En el caso acá de Cali, pues para todas las empresas que pueden surgir y que se están desarrollando, pero que en el caso, por ejemplo, Unicatólica, de las otras universidades del sur, pues demandan constantemente algunos servicios, algunos tipos de productos también que están en la capacidad de proveerlos emprendedores y personas que salen de estos campus universitarios y empresas que se forman a partir de eso. En ese orden de ideas podemos ir como concluyendo inicialmente y muy prematuramente que las universidades tienen un rol importante, ¿no? En este tema de emprendimiento. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué desde ya tan rápido estamos hablando de las universidades y su rol en el ecosistema? Y es porque ahí es donde estuvo el origen de todo el asunto, ahí es donde está el meollo, digamos, del asunto, del primero y más exitoso de todos los tiempos de los ecosistemas de emprendimiento, que es el que se conoce como Silicon Valley, ¿sí? Fue por un par de universidades que justamente empezaron a hacer unos esfuerzos especiales, que hoy en día surge todo lo que existe allá y que se convierte digamos, en el hogar y en la meca
de desarrollo de nuevas tecnologías muy importantes que terminan permeando nuestras vidas, porque muchos de los servicios y de los equipos tecnológicos que utilizamos provienen muchas veces de desarrollos y de empresas radicadas allá en Silicon Valley. Y ahorita vamos a ver cuáles son el tipo de empresas que están funcionando desde allá, que tienen alcance mundial, ¿no? Eso quiere decir que pueden proveer sus servicios a prácticamente cualquier lugar del mundo, siempre y cuando pues exista como el esquema logístico para hacer llegar hasta allá las cosas y exista también la necesidad y la demanda por parte de las personas para consumir ese tipo de productos. Pero es en eso que se vuelven expertos, en aprovechar las necesidades de las personas para proveerles constantemente, más allá, digamos, de su mercado natural en los Estados Unidos, sino de una manera más global hacia todo el mundo. Entonces explicábamos que el término inclusive de ecosistema se acuñó allá por primera vez, se usó por primera vez, estamos hablando más o menos de 1950, o sea, hace casi 70 años, poco más de 70 años, allá en Silicon Valley. En entonces, pues no existían todo ese poco de empresas que sabemos que hoy ya existen, como Apple, como Cisco, como Facebook y como Hewlett Packard, como Microsoft, o sea, muchas de las que prestan servicios tecnológicos en ese entonces no había nada de eso, ¿sí? Pero sí había dos universidades centenarias con muchísima tradición y muchísima historia, que en ese entonces ya empezaron a prestarle especial atención a temas conexos al emprendimiento. Entonces, esas universidades fueron las universidades de Stanford y la de Berkeley, con su cuerpo docente, pues, que empezaban a migrar y a mirar a ver cómo hacían para que las condiciones en general fueran mejores a las personas que estaban pensando en crear empresas y en desarrollar nuevos productos, porque recuerden que aunque se formaban todo tipo de profesionales, ingenieros, pues, y pensadores de distintas categorías, pues siempre el objetivo bajo el sistema capitalista es poder proveer algo, ¿no? Poder fabricar y vender algo. Entonces necesitaban como completar el esquema, necesitaban como hacer de todo ese proceso formativo algo más eficiente, que realmente retornara en el entorno y que les ayudara a crecer también. Entonces fue por ese motivo que empezaron a trabajar y a atraer con algo que se llamaron los capitales de riesgo. Capital de riesgo se llama así porque son recursos que se destinan a la inversión en empresas, pero resulta que siempre que tú inviertes en una empresa, pues hay una de dos posibilidades, ¿no? O te va muy bien y consigues el retorno y la utilidad esperada, o las cosas no salen tan bien y puede que pierdas dinero, puede que pierdas un poco digamos, la apuesta que hiciste en esa empresa. Por eso se llama capital de riesgo también. Luego se le cambió el nombre a algo un poquito como más, yo lo llamo como más romántico, pero que a fin de cuentas es el mismo objetivo el que persigue, que es capital semilla, también se le llama, que es justamente lo que necesitan algunas empresas para poder crecer y prosperar en un inicio. Aquí en Colombia todavía se acuña mucho ese término, pero en sí todo lo que hacen es consolidar, digamos, los planes de crecimiento de las empresas por medio de esos recursos que tienen que venir de algún lado, ¿no? Ahorita vamos a explicar quiénes lo proveen. Un ejemplo claro de esas empresas que surgen a partir de este esquema, en el caso de Silicon Valley, pues fue Hewlett Packard, ¿no? Creo que todos conocemos Hewlett Packard, la empresa que hoy en día pues es muy conocida como por impresoras y por equipos tecnológicos y todo eso, pero que tiene bastantes años digamos, de experiencia y de funcionamiento, no solamente en tecnología, sino como proveedor del gobierno en los Estados Unidos, donde en las épocas de las que estamos hablando, o sea, cercanas a 1960, 70, se convirtieron en proveedores de equipos tecnológicos para las guerras que enfrentó posteriormente Estados Unidos y para también buena parte de su apalancamiento industrial, para poder diversificar y masificar la comercialización de productos que tenían bases tecnológicas, o sea, que tenían circuitos, que tenían semiconductores y todo eso. Entonces, aquí les presento esta zona que se le denomina como Silicon Valley. Entonces, la primera aclaración que hacemos es que Silicon Valley no es una ciudad. Silicon Valley es toda, digamos, una región
que con el tiempo se ha ido expandiendo cada vez más y que comprende toda una gran cantidad de ciudades, las cuales tienen como dentro de sus territorios las casas matrices de las empresas más conocidas y de alcance mundial, tales como por ejemplo Apple, ¿sí? Aquí en esta ciudad que dice Cupertino, ahí en Cupertino está la sede matriz de Apple. Por eso siempre que hablan de Apple dicen los de Cupertino, ¿sí? Pero también están todas estas otras ciudades que entraron como a ser parte de todo ese conglomerado de empresas importantes. Digamos que en un inicio todo arrancó aquí en Santa Clara, por eso el término Valley viene como de Valle de Santa Clara, que es realmente como esta zona planicie que hay aquí. Pero fíjense que por extraño que parezca, el término Silicon se le da pues a partir de una interpretación equivocada, ¿sí? Porque si uno traduce literalmente esto, sería como Valle de Silicona, ¿cierto? Lo que uno entiende, si le hiciera la traducción literal, pues según las palabras. Pero realmente no debería ser silicon, sino silicion, o sea, que viene del silicio, que es un material que se usa en esos semiconductores y en esos microprocesadores que se usan para los equipos tecnológicos, o sea, como los que tienen sus celulares, como los que tienen sus computadores, sus televisores, todos esos componentes los fabricaban acá desde 1958, si no estoy mal, 60, desde por allá ya estaban arrancando con todo esto. Obviamente no se habían regado tanto, ya toda esa extensión que tienen mucho más es lo que hoy en día conforma Silicon Valley, que para ser más precisos está en la costa este de los Estados Unidos, en California. Y estos pues son un poco de ciudades que están dentro de ese estado. Es como si ustedes dijeran aquí el Valle del Cauca y como si estuviera todo esto integrado por Cali, Jamundí, Palmira, Buga, Tuluá, o sea, todos municipios cercanos, pues así más o menos es lo que sucede con Silicon Valley, integrada por todas esas, digamos, estas ciudades, y en cada una de ellas hay empresas muy importantes que se han radicado y que desde allí impulsan su actividad a nivel global. Fíjense que no quiere decir esto que todas estas sean ciudades industriales. No es así. De hecho, la mayoría son ciudades pequeñas, ¿sí? Porque la mayoría de estas empresas tienen sus centros de producción y demás en otras partes, por ejemplo, en China. Muchas de estas empresas tienen sus otras, digamos, filiales o casas matrices allá en las que también sacan pues por volumen muchos de los productos que venden al mundo, pero desde aquí es desde donde se gerencian muchas de ellas y por ese motivo no son ciudades industrializadas. Por ejemplo, Cupertino, yo tengo entendido que es una ciudad que es inclusive mucho más pequeña que Cali, como la mitad de Cali, tiene muy pocos habitantes, pero allá queda la casa matriz de Apple y muchas otras más. Igual pasa con Google, igual pasa con Facebook, que están repartidas por todas estas ciudades, pero no necesariamente eso hace que estas ciudades sean industriales. Lo que sí hace es que se eleve mucho el ingreso per cápita. O sea, el ingreso por persona, la capacidad adquisitiva es mayor porque al existir estas empresas que mueven muchísimos recursos, pues las personas que trabajan están en las cercanías y por ende pues los salarios son buenos y eso hace que mejore el nivel de vida en términos generales y el ingreso per cápita. Pero no por eso pasan a ser zonas industriales porque digamos, lo hacen en otras partes. Y para arrancar esta historia, yo necesito contarles a ustedes acerca de dos personajes muy importantes. Hoy vamos a tener una clase que viene como muy dada también por un recuento histórico para conocer cómo fue que empezó las cosas. No olviden que les estoy hablando desde por allá, desde 1960, hace bastante tiempo, y por eso es que vamos a hablar de estos dos personajes como pioneros y promotores de Silicon Valley, algunos de forma directa y otros de forma indirecta. Entonces está por un lado Frederick Terman. Frederick Terman era un profesor como de ingenierías de la Universidad de Stanford, allá en California, y fue el primero que empezó como a proponerle las directivas. Miren, nosotros tenemos unos terrenos, hagan de cuenta, como unos terrenos baldíos que estaban sin aprovechar,
¿Qué les parece a ustedes si empezamos a construir allí como una especie de condominios habitacionales para que los estudiantes vengan y se queden allí, o sea, puedan habitar esos sitios a la vez que estudian y se van formando y empiezan a crear algo más? O sea, empiezan a sacar adelante sus iniciativas empresariales. Y eso fue cogiendo forma, pues se aprobaron todas lo que había que hacer y empezaron a adelantarse todos esos proyectos a tal punto que muchas empresas radicaron allá como comunidades de sus colaboradores e hicieron convenios para que se capacitaran en la universidad a la vez que trabajaban, digamos, desde esos lugares. Entonces, cumplían como con un doble fin ahí, que era pues crecer empresarialmente, pero también capacitaban a su personal y hacían todos unos esquemas de financiación para que esa financiación fuera de largo plazo. O sea, las empresas que querían patrocinar los estudios de sus colaboradores hacían acuerdos con la Universidad de Stanford para poderlos pagar en 5 años y para poder hacer otras cosas más. Y con el tiempo empezaron a traer otros actores que son los que se convirtieron como en los financiadores o los que traían consigo el famoso capital de riesgo del que hablamos hace un ratico. Entonces, el capital de riesgo, recuerden que en toda empresa, no importa cuál sea su enfoque o su actividad económica, como lo vimos en la clase pasada, toda empresa necesita recursos para su sostenibilidad, o sea, necesita plata para poder funcionar y para poder crecer, pues también, mucho más. Puede que sea, digamos, su principal fin, la generación de lucro, pero sí se necesitan. Entonces, siempre será bienvenida la existencia de esos capitalistas o de esos inversionistas que traen consigo capital de riesgo, porque de no ser así, las empresas tendrían que crecer a su ritmo, o sea, con sus propios recursos. Y eso lo que significa es que se van a demorar muchísimos años más en poder perfeccionar sus productos, en poder salir a mercados extranjeros, en poder hacer muchas de las cosas que hacen a la vuelta de 3, 4 o 5 años con la existencia de estos capitales. Por ese motivo, eso se entendió muy bien desde hace bastantes años y lo que hicieron fue empezar a captar y a llevar allá firmas que se dedicaban solo a eso. O sea, trabajaban de forma exclusiva financiando iniciativas empresariales de muchos estudiantes, de muchos egresados, de muchas personas que estaban con buenos productos, pensándose y desarrollando buenos productos, pero tenían todo un camino por delante para convertir eso en una iniciativa empresarial. Entonces, Frederick Terman fue trascendental porque fue el promotor de que se empezaran a convertir, digamos, el sitio en algo atractivo para que llegaran talentos y para que llegaran empresas y para que llegaran firmas con capital de riesgo. Y por otro lado, por allá en esa época también existió este señor que se llamó William Shockley, que fue uno de los primeros, de los pioneros en trabajar con ese elemento que se llama el silicio, del que les estaba hablando. Fue él y otra compañía en la que empezaron a trabajar primero con el silicio, que era el material que luego se popularizó para la construcción de microchips y de semiconductores y todo eso. Porque antes de la existencia del silicio se trabajaba con algo que se llama el germanio. Y el germanio es otro material que se utilizaba que era pues inclusive más barato, pero tenía menos propiedades conductoras y era más ineficiente, o sea, no era lo mejor. Ya con los desarrollos que hicieron Shockley y otros ingenieros, empezó a popularizarse y es de ahí donde viene el nombre de Silicon Valley, porque todas las empresas que se fueron formando después de muchos años seguían trabajando con silicio. Por eso les decía que fue, digamos, como un error histórico, involuntario haberlo bautizado así, solo porque sonaba mejor, pero el verdadero nombre debería ser Silicon Valley, ¿sí? Porque el origen es el silicio de ese sobrenombre, ese apodo, por así decirlo, que les daban a ellos. Y tiene su origen en los desarrollos y los descubrimientos que hizo William Shockley. Entonces, después digamos, de muchos años, Shockley montó una compañía en la que trabajaba con muchos otros ingenieros y empezaron a desarrollar nuevos productos, pero resulta que este señor Shockley empezó a sufrir de unas enfermedades mentales, esquizofrenia,
y muchas otras cosas más, y empezó a tener un gran número de conflictos con sus colaboradores, que eran también ingenieros, son los que trabajaban con este tema del silicio, a tal punto que los aburrió, porque les hacía inclusive pruebas de polígrafo cada vez que entraban a la empresa y todo eso, y revelaba sus salarios hacia el público. Obviamente eso a nadie le gusta, y los que trabajaban con él terminaban aburriéndose y le dijeron, vea, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a independizar, vamos a seguir trabajando con usted. Igual, ya aprendimos lo que teníamos que aprender, le agradecemos también, pero no podemos por qué seguir soportando entonces, digamos, ese comportamiento, y lo dejaron, se independizaron y empezaron a crear como pequeñas empresas también a trabajar a lo largo, digamos, de ese tipo de actividades, de construcción de semiconductores y demás. En total fueron 8 trabajadores que hacían parte pues de la compañía de Shockley y que terminaron independizándose, y que la historia, según Shockley, él los describe como los 8 traidores, porque según él, pues utilizaron lo que han aprendido para luego usarlo solo para su beneficio. Pero si no hubiese sido así, pues no sabemos cómo habría avanzado la historia, porque el que se hubiesen independizado sirvió como propulsor para que crecieran nuevas empresas, y una de ellas, ultra, hiper, mega famosa, y que fue por muchos años la más fuerte y reconocida de Silicon Valley, que es Intel, que la crearon justamente dos de esos 8 traidores de los que estamos hablando, y luego los otros pues crearon otra serie de empresas que también trabajan con el mismo tema en distintas ciudades y demás, y eso fue lo que promovió el ambiente también para que se trabajaran pues desde allá todo tipo de desarrollos tecnológicos y luego productos que, como les cuento, no es que se fabricaban allá ni que hubieran minas pues de silicio ni de eso, sino que allá es donde estaban las casas matrices, donde se hacía toda la parte estratégica y demás para poder poner a trabajar en otras partes del mundo. Bueno, entonces ese es como el resumen de lo que pasó en Silicon Valley, pero hay mucho más que decir, porque eso fue por allá como en los años de 1960, 70, 80, que cada vez entonces fueron más las empresas que fueron llegando y demás, y el ecosistema funcionó tan bien que se empezaron a consolidar emprendedores muy buenos allá y muy especiales. Por ejemplo, de la Universidad de Stanford salieron 2 que ustedes también deben conocer, que son William Packard y David Hewlett, que son los creadores de Hewlett Packard, la otra empresa que conocemos también que hace todo tipo pues de desarrollos tecnológicos también. Bueno, aquí una foto de algunas de las tipos de compañías que han surgido por toda esta zona de Silicon Valley. Como ustedes ven, las ciudades que estábamos viendo acá en la diapositiva anterior: Valle de Santa Clara, Cupertino, San José, Sunnyvale. Bueno, más hacia arriba queda un lugar que se llama Newark, luego Palo Alto, y por todas ellas están regadas. Aquí nada más en esta zona donde ustedes ven que se señalan las flechas, es donde están ubicadas varias de esas grandes empresas que usamos todo el tiempo sus servicios. Entonces Google, con todo su portafolio y todas sus unidades de negocio, desde Gmail hasta los que estamos usando aquí cada tanto, como el que nos permite conectarnos, Google Meets y todas esas, bueno, pues tiene allá su casa matriz. AMD, que son los fabricantes de procesadores para computadores y otras cosas más. Intel también, que a propósito Intel ya se ha ido como desprendiendo también de ese negocio de los procesadores, y está pasando más a trabajar y ofrecer temas de servicios para empresas que tienen que ver con trabajar en la nube, o sea, servidores y un poco de cosas más para poder utilizar esos espacios allí en la nube, porque saben que ya se está migrando y que hacia allá, digamos que son las tendencias, no tanto hacia el tema de fabricación de hardware, por lo menos no en lo que ellos hacen, sino más en temas de servicios. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la clase pasada yo les decía que cada vez más va siendo lo que nos venden como manera de servicios, en el mismo software que nos venden como Netflix, Spotify, todo eso, ya no lo venden es como servicios, uno lo paga mensualmente o lo paga cada cierto periodo de tiempo. Mientras lo pague, tiene acceso a todas las funcionalidades y los beneficios que ellos ofrecen.
Está Cisco también, que es una empresa pues de redes de comunicaciones y que también presta una infinidad de servicios y fabrica, por ejemplo, routers y todo ese tipo de cosas. Adobe, que son los de la suite que utilizamos para poder, sus software, son los que utilizamos para poder abrir documentos y guardar, digamos, las propiedades de integridad de los documentos y demás, además de todo lo que tiene que ver con Photoshop, pues, y que utilizan los diseñadores y todo eso para su trabajo. Facebook, que es la empresa de comunicaciones más grande del mundo, que vale miles de millones de dólares. Está eBay, que fue la primera empresa de comercio virtual que existió. Ya luego surgieron otras pues muy famosas que aquí en este lado del mundo, en Sudamérica, por ejemplo, Mercado Libre, que tiene un origen argentino, pero que viene siendo como el equivalente también para ese tipo de empresas de comercio virtual, por lo menos las más posicionadas aquí, OLX y esas otras. Está también pues Apple, que saben ustedes que es el gigante pues tecnológico de celulares, equipos, computadores, iPads y todo ese tipo de cosas, que tiene, como les dije, su sede en Cupertino. Entonces, hasta ahí, esa parte del recuento histórico para entender quiénes están allá. Ya saben la categoría de empresas que existen en ese lugar. Ahorita vamos a tratar de descifrar es por qué, o sea, por qué allá y no en otro lado, qué es lo que funcionó bien allá, que hizo que surgieran y que crecieran ese tipo de empresas. Entonces, vamos a dar antes que nada una declaración que hizo Alan Ross, que fue un secretario de innovación de Estados Unidos, que él decía, eso ha funcionado bien, ya, Silicon Valley, porque hubo un mix de 4 elementos que conforman ese ecosistema del emprendimiento. Y alrededor de esos 4 elementos hay un poco de empresas y un poco de organizaciones y un poco de actores, como los hemos llamado. Entonces ellos decían, hay unos que se encargan del tema del talento, o sea, de las personas, de prepararlas, de motivarlas. Hay otros que se encargan del tema del capital, que es los recursos que se utilizan, o sea, el capital de riesgo para apalancar las empresas. Hay otros que se encargan del tema del mercado, o sea, de ayudar a vender, de que las personas se convenzan un poco más rápido de adquirir este tipo de productos. Y ahí también más que tienen que ver con un elemento cultural, que son los que hace que el proyecto de vida de crear empresa allá sea la prioridad. No salir a buscar empleo, sino salir a crear una compañía con una gran idea, con un producto exitoso y luego de eso pensar en generar empleo y no al contrario. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Para el tema del talento, está por un lado las universidades, como se les expliqué, Stanford y Berkeley, que cada cohorte iban sacando pues ingenieros nuevos, administradores nuevos, especialistas en determinados temas, sobre todo pues de tecnología, que iban muchos de ellos formándose, viendo cómo otras empresas se iban convirtiendo en referentes y ellos salían a hacer lo suyo también. Y no solo eso, sino que gente desde el exterior empezó a ver allá, digamos, su futuro y la meca pues del desarrollo tecnológico. Entonces recibían personas de todo el mundo, recibían personas de Sudamérica, de Europa, de muchas otras partes, que terminaban allá capacitándose y que terminaban creando sus empresas y apalancándose en ese ecosistema que funciona de manera muy bien aceitada. Además, se volvía como un ciclo interminable, ¿no? Porque cada vez iban saliendo más personas, más talentos a entrar a apoyar los que ya existían o a competir con los que ya existían. Y bueno, eso se fue volviendo como una bola de nieve en el buen sentido de la palabra que iba creciendo. Por otro lado, entonces está el capital de riesgo, que aquí aparecen 2 conceptos más que quiero que ustedes conozcan. Uno de ellos es las incubadoras de empresas. Las incubadoras de empresas son aquellas que se dedican a acompañar, orientar y en algunos casos financiar iniciativas empresariales. Es como si las llevaran de la mano hasta cierto punto, disminuyendo sus posibilidades de fracaso. Las mismas universidades, si tienen equipos de trabajo alrededor de
o sea, que presten servicios de emprendimiento, pues tienen la figura de incubadoras o preincubadoras. Si solamente forman a su talento, pues tienen la figura de preincubación. Pero si los orientan hacia temas empresariales, también hacen las veces de incubadora, como funciona acá en Cali, como lo hace Unicatólica, como lo hace la Javeriana con su Campus Nova, como lo hace también la ICESI con el Startup Café y bueno, todas las demás universidades que tienen algún área que trabaja en este tema. Entonces, la existencia de esas incubadoras y un tercero que se llama los ángeles inversionistas hace que lleguen recursos también para apalancar las empresas, o sea, capital de riesgo. Y los ángeles inversionistas son nada más y nada menos que personas con mucho dinero, personas con recursos que saben que si quieren continuar teniendo, digamos, esa cantidad de dinero, pues tienen que invertir en nuevos negocios. Y nada mejor para usted volverse millonario que invertir en una empresa que apenas está arrancando y que por un valor pequeño usted entra a tener una participación de esa empresa, pero que cuando la empresa crezca va a valer cientos de veces más, miles de veces más. Y eso pues va a convertirse también en una valorización para esa inversión que usted hizo ahí. Entonces usted puede pasar a tener una participación de un 10% en una empresa que vale $1.000.000, pero a la vuelta de 5 o 3 años, esa empresa no vale $1.000.000, sino que vale 100.000 millones de dólares. Y eso, pues, obviamente hace que ese 10% que usted tenía se multiplique N veces. Y ese es el negocio que hacen estos fondos de capital de riesgo, estos ángeles inversionistas, que diversifican el riesgo, ¿no? Porque ellos no invierten en una sola empresa, sino que cogen, miran prospectos, por ahí unas 10 cada vez que sacan una convocatoria o algo así, y de esas 10, póngale que a 2 le peguen. Con lo que recuperan, con eso ya tienen mucho más de lo que invirtieron y se reinicia el ciclo nuevamente para buscar otras empresas en las cuales invertir. Y así funciona ese tema del capital de riesgo, como ya decíamos, pues puede ir bien o mal, pero solamente para que ustedes se hagan una idea, en el caso de Facebook, la primera ronda de inversión que tuvo, le invirtieron apenas como $500,000. Ya luego participó en otras dos, en una segunda en la que le invirtieron como casi $500 millones, y luego una última en la que Microsoft pagó por un 1% apenas de la empresa, pagó varios miles de millones de dólares. Entonces es tanto dinero que uno dice en qué momento crecieron así. Y recuerden que Facebook es una empresa que hace más o menos 10 años ha venido consolidándose como la empresa de comunicaciones más grande del mundo, que no produce ni un solo documento o ni una sola publicación, porque todo lo producimos nosotros. Todo lo que mueve Facebook es publicaciones que hacen ustedes, que hacen sus amigos, que hacen empresas, que hacen X o Y individuos, que son los que empiezan a generar ese tráfico, y el que los veamos todos y los compartamos y empecemos a darle relevancia es lo que lo hace exitoso, porque ellos tienen cómo medir por medio de algoritmos eso. Es por ese motivo que a uno le empieza a llegar como recomendaciones o le empieza a aparecer información de lo que usted está buscando y de lo que le gusta, porque ese es el modelo que ellos utilizan. De hecho, aprovecho para recomendarles una serie, bueno, más que una serie, es un documental muy chévere que está disponible en Netflix, que se llama The Social Dilemma, el dilema social, y que explica con lujo de detalle cómo funciona, digamos, este tema de las redes sociales y cómo ellos se adueñan de tu información, de tu data, y te conocen a la perfección y utilizan eso para venderlo a las empresas. Digamos, hay allí todo un cuestionamiento ético por la vulneración pues a la que estamos expuestos todo el tiempo cuando usamos este tipo de aplicativos, pero también hay que analizar como el lado bueno, y es todo el tema del crecimiento y el surgimiento de nuevos negocios y iniciativas empresariales a partir de eso. Bueno, entonces lo que tiene que ver con el capital de riesgo, la llegada de cada vez más firmas de fondos de capitales o inversionistas ángeles o incubadoras, permitieron que empezaran como a financiar cada vez más empresas, al punto que ya no tenían que conseguir financiamiento las nuevas empresas, sino que el financiamiento llegaba a ellas, se lo buscaban, y ellas podían darse el lujo
de escoger el que mejores condiciones les ofreciera, el que les ofreciera, digamos, el que les pidiera una participación más bajita, pero al mismo tiempo el que les diera más recursos y les ofreciera otros valores agregados, como contactos, como acompañamiento, experiencia, bueno, muchas otras cosas más. Al final lo que se logra con ese capital de riesgo es que las empresas dejen de preocuparse por su día a día, o sea, dejen de preocuparse por cómo cubrir sus costos operativos y cómo subsistir y se dediquen a desarrollar el modelo de enamoramiento con los clientes, o sea, a profundizar su oferta de valor, a trabajar en la innovación y hacer, digamos, de sus productos y de la experiencia que ofrecen algo mucho más necesario por parte de los clientes. Por último, en el caso de Estados Unidos, cuando analizamos el mercado, pues obviamente es diferente al caso nuestro acá en Colombia, ¿no? Aquí apenas este tema de la pandemia aceleró la cultura digital y de comprar por internet y todo eso, pero hasta antes de ese momento todavía la brecha digital era muy grande y todavía lo es. En Estados Unidos es muy natural que uno compre por internet y que compre con sus tarjetas de crédito. Acá no. Acá nosotros compramos con tarjetas de crédito solamente cuando es algo costoso. De resto no. Realmente lo que dicen los expertos es que uno puede utilizar la tarjeta de crédito a su favor, pero tiene que hacerla sabiamente, ¿no? O sea, si usted hace compras a una cuota, por ejemplo, pues eso no te va a generar intereses, pero sí te va a generar el movimiento que te trae beneficios posteriores con las tarjetas de crédito o te permite disponer más rápidamente también de recursos que pueden necesitar. Y eso hace que el mercado sea más maduro también, como esa propensión al consumo y al gasto. En el caso de Estados Unidos, pues que son más de 300 millones de habitantes, todo el tiempo pensando en probar cosas nuevas, como lo que sacan este tipo de empresas, productos nuevos como los últimos celulares, como el último software, ese tipo de cosas y que lo compran al otro día de que lo sacan. Así ha sido, por ejemplo, con los productos de Apple. Anuncian que van a sacar el 25 de enero un producto, un computador nuevo, un celular nuevo, y al otro día ya están llenos de miles de órdenes de compra de gente de todo el país y ya hoy en día pues de todo el mundo. Y así funciona. Entonces esa facilidad, ese nivel de maduración del mercado pues ayudó muchísimo a que esas empresas en ese ecosistema crecieran exponencialmente, mucho más rápido. Por último, hablamos entonces de la cultura, ¿no? La cultura que es un tema que siempre será debatible y en temas de emprendimiento, pues siempre habrá el espacio como para uno decir qué nos hace falta para empezar a abordar ese tema diferente, ¿no? En la clase pasada hablábamos un poco también bajo esa mirada motivacional del emprendimiento, mirando algunos casos de éxito, ejemplos de emprendedores y todo eso, pero al final lo que tiene que cambiar es el imaginario colectivo, o sea, lo que todas las personas entienden por ese tema y que le pierdan el miedo a emprender y que no lo vean como un fracaso, sino simplemente como un aprendizaje que se llevó a cabo y que te va a servir para más adelante, o sea, entender esto como algo positivo. En Colombia no necesariamente funciona así, ha cambiado mucho en los últimos años, pero no necesariamente funciona así y de hecho al que conocemos o a personas que ya hemos visto que no les fue muy bien en un emprendimiento que arrancaron, se les empieza a dar una mirada como de fracaso, de emprendió fue porque no consiguió un empleo o algo así, y realmente no debería ser así. Entonces, cuando se conciba como algo más positivo y como algo deseado, es cuando a nivel cultural estaremos más preparados para este tema. En el caso pues, de Estados Unidos y de su ecosistema, particularmente allá en San Francisco y en Silicon Valley, pues hace muchos años, desde cuando les estoy empezando a contar la historia, desde 1960, 70, empezó esa cultura a afianzarse en ese lado del mundo. Bueno, aquí en América Latina, si bien hoy no vamos a abordar el caso porque no nos da el tiempo, lo que sí vamos a hacer es como dedicarnos a hacer una pequeña como apertura o introducción acerca del tema, ¿no? Porque aquí en Sudamérica pues también se han venido haciendo como avances importantes. El Fondo Multilateral de Inversiones, que es el FOMIN, que hace parte o es una filial como del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el BID, dice que cada vez más
son aceptados y son más consistentes los esfuerzos que se están haciendo no solamente para difundir, sino para incentivar y para apalancar el desarrollo de los ecosistemas emprendedores. Entonces aquí en Sudamérica, por ejemplo, es muy fuerte el ecosistema emprendedor de México, que está en Guadalajara. Y aquí, pues en Colombia, por colocar un símil o tal vez un referente, pues está el caso de Medellín con su Ruta N, que son también un ecosistema fuerte que funciona bien a nivel latinoamericano. No es comparable para nada pues con el caso de Silicon Valley, pero sí vale la pena mencionarlo. Luego de que se diera toda esta interpretación alrededor de los ecosistemas de emprendimiento, entonces aparecieron unos académicos como a profundizar un poco más en el tema, ¿no? Entonces aparece Daniel Eisenberg del Boston College que dice, eso está bien, esos cuatro, digamos, elementos de los que estábamos hablando, o sea, esos cuatro elementos claves del ecosistema, pero creo que hace falta algo más, creo que se puede describir de una manera más precisa. Y él saca una publicación por allá en el 2010 en Harvard Business Review, pues una de las revistas académicas más prestigiosas y con este tema de emprendimiento y redefine esta postura. Él dice, realmente existen 6 dominios del emprendimiento que son los que abordan todos los ecosistemas de emprendimiento, que son uno que son las políticas, otro del tema finanzas, otro del tema cultural, otro en el que están los de servicios, otro en el que están los de capital humano y en otros en los que están todo lo que tiene que ver con mercados. Entonces, en la parte de políticas, él resumía todo lo que tiene que ver con los actores y con las iniciativas, por ejemplo, de gobierno que genera política pública para incentivar la existencia, el desarrollo y el apoyo de estas empresas, y también todo lo necesario para el establecimiento de esquemas y programas alrededor del tema del liderazgo, ¿no? El liderazgo en las personas, pero un liderazgo como consciente que realmente jalone el desarrollo de las empresas y que permita el mejoramiento de los equipos de trabajo. Todo el tema financiero del capital semilla que hablamos hace un rato está incluido en este dominio de las finanzas, y también entra posteriormente lo del mercado de capitales, ¿no? Porque ¿qué hace una empresa cuando empieza a crecer mucho? O sea, ¿qué hace una empresa, por ejemplo, como Rappi, cuando empieza a crecer mucho? Tiene una de dos opciones, o la venden a otra empresa más grande que paga muchos millones de pesos, o empieza a transar en bolsa, ¿sí? En alguna bolsa, la que tiene a su disposición. O sea, empieza a vender acciones y empieza a valorizarse por medio del mercado de capitales. Entonces, eso está incluido también en este bloque de finanzas. Está en el de cultura, lo que hemos venido hablando hace un rato, de entender el emprendimiento de otra forma, con una redefinición de las normas sociales, de lo que es deseable y las historias de éxito que tienen que estar presentes todo el tiempo como referentes de cómo hay que trabajar y a quiénes hay que seguir. Están también aquí dentro de este otro bloque que es el de servicios, toda la parte de las organizaciones que brindan apoyo a infraestructura, servicios profesionales, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, aquí en Cali, las cámaras de comercio, por ejemplo, o como por ejemplo las asociaciones empresariales como Adicomex, Acopi, todas esas entidades que brindan apoyo transversal para las empresas en servicios, en infraestructura, toda la cantidad de servicios que pueden requerir sus proveedores entrarían en esta categoría, en este dominio que definió Eisenberg como de servicios. En ese es donde, en el que sigue, en el de capital humano, entran todas las que tienen que ver con formación de talento, como todas las universidades, todos los centros de pensamiento, todos los centros de formación y los centros de investigación, ¿sí? Donde se perfila y se prepara la fuerza laboral que entra a ser parte de esas empresas, y también a nivel educativo los emprendedores que salen a crear empresas. Por último, pues está el dominio que se denomina como mercados, donde se identifican todos los actores relacionados con los clientes y con las redes también de clientes o las redes pues de comunicación que hacen que se pueda llegar más fácilmente
a esos mercados, y aquí estarían pues incluidos todas estas entidades que permiten que se usen otros medios para llegar a los clientes, todo lo digital pues y todo la social media y demás estarían, digamos, como facilitadores también y como actores importantes dentro de este dominio del ecosistema. Entonces es muy similar lo que acabamos de ver, pero con dos elementos más, que es el de servicios y el de políticas, que entran a complementar esa esfera y que es la definición que hoy en día continúa, que hoy en día sigue existiendo para los dominios del ecosistema de emprendimiento. Bueno, muy bien. Hasta ahí todo claro, muchachos, porque he hablado toda la clase. De pronto ya algunos hasta se me fueron. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, todo claro. Vale, bueno. Vamos a terminar la clase con un par de casos también súper interesantes y yo les puedo dejar una actividad a partir de eso. Así que les pido el favor de que me sigan y que porfa me presten mucha atención porque aquí viene el remate de la clase. Resulta que Silicon Valley se convirtió en un ejemplo interesante, muy bacano y referente para el resto del mundo, ¿sí? No solamente Colombia, sino en todas partes. Y hubo una serie de países y de regiones que hicieron muy bien la tarea y que hace muchos años empezaron entonces a consolidar digamos, esa no copia, pero sí ese ecosistema de emprendimiento propio que surge en base a las enseñanzas y a lo que observaron en Silicon Valley. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si yo les menciono Israel como nación, como república, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué han escuchado de ellos? ¿Alguien que hayamos escuchado de Israel? De pronto, no sé, de conflicto o algo así, ¿no les parece? ¿O qué han escuchado ustedes de Israel? Nada hemos escuchado de Israel. Profe, lo único que yo he escuchado es que es uno de los lugares donde hacen mucha fabricación de armas. Sí, está muy De bien. guerra creo que es lo único. Tienes mucha razón, Daniela. Fíjate que Israel, pues históricamente ha sido como reconocida por el tema del conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Que siempre han estado, digamos, en el tema de la guerra contra los judíos y de la xenofobia contra los judíos y demás. Y ustedes saben que buena parte de la población israelita es de origen judío, pues ha llevado a que ellos, de alguna forma, a nivel armamentístico o a nivel de tecnología para la guerra se hayan como enfocado, se hayan dedicado a muchas cosas que inicialmente son para la industria militar, pero que luego pasan a tener otros usos. Entonces, es caso de estudio Israel y Silicon Valley porque ellos hicieron como una transición muy rápida para aprovechar sus ventajas y convertirse en el nuevo Silicon Valley, ¿sí? o en un segundo Silicon Valley, por así decirlo. Entonces hay que arrancar diciendo que Israel es un país muy pequeño, ¿no? O sea, tiene 8 millones de habitantes aproximadamente y aquí en Colombia somos 45 millones, hagan ustedes ahí la comparación, o sea, tienen mucho menos personas, pero su PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, lo que como economía valen, es mucho más que el de Colombia, ¿sí? Es más o menos el doble de lo que Colombia en un año, digamos, aporta o genera de Producto Interno Bruto, eso en Israel solamente con 8 millones de habitantes. Entonces la pregunta aquí es cómo lo logran. Y la respuesta va por el lado de los éxitos que ellos han tenido a lo largo de toda su historia. Si ustedes voltean a mirar a Israel, hace 30, 40 años era un estado fallido, o sea, ya no había nada sino violencia, pero empezaron a tomar una serie de decisiones que cambiaban esa tendencia. Ojalá que en Colombia también pudiéramos lograr un hito, pues, o una cosa de ese mismo nivel. Y es que empezaron a tener como un fenómeno migratorio. Empezó a llegar
mucha gente de origen judío. De hecho, en la Constitución, el nuevo Estado de Israel, que es uno de los estados más recientes del mundo, dice que allá puede ir y radicarse cualquier persona que simplemente sea judío de religión. No tienes que tener como la nacionalidad como tal, sino realmente tener es la religión. Y eso lo que generó es que muchos descendientes de judíos de otras partes del mundo fueran allá y empezaran a establecerse. Y muchos de ellos eran personas que han pasado por centros formativos en Estados Unidos, en Europa, en muchas otras partes. Y la religión judía como tal es muy reconocida por su disciplina hacia el estudio. O sea, los judíos, en parte por eso han sido odiados históricamente y han tenido, digamos, que ser víctimas de ese tema xenofóbico, es porque siempre han sido una población muy culta, muy estudiados. Son los que uno ve que tienen como ese gorrito en la cabeza y que andan a veces con unos vestidos largos que los hacen distinguirse fácilmente, pero que tienen la reputación de ser personas con un alto nivel intelectual, con una gran cantidad de estudios y con un nivel académico también muy importante. Entonces, toda esa gente empezó a regresar a Israel y lo que lograron allá es empezar a desarrollar nuevas cosas. Igual hubieron muchos iniciativas que se desarrollaron al tiempo también. Por ejemplo, un programa que se llama YOSMA, que lo que hizo fue como replicar el tema de los fondos de inversión, como lo que pasó en Silicon Valley con las universidades de Stanford, que hicieron llegar allá los que traen el capital de riesgo. Ellos mismos lo hicieron, pero lo hizo el gobierno de Israel. Abrió 10 fondos de capital de riesgo y le dijo a inversionistas extranjeros, le dijo, venga, acompáñeme en la inversión y si nos va bien, me devuelve lo que yo invertí y si nos va mal, compartimos ahí la pérdida. Entonces, claro, empezó a volverse eso súper llamativo para atraer mucho capital de riesgo, al punto que allá también las empresas se dan el lujo de escoger qué financiación preferían o qué financiación les convenía más. Además, todo el tema educativo, fíjense que allá también hay como que pagar ese servicio militar de manera obligatoria, pero es para ambos sexos, ¿no? O sea, tanto para hombres como mujeres. Y no es el servicio obligatorio militar para ir a la guerra, sino para trabajar en algo que tiene que ver con desarrollo tecnológico. Entonces, se invirtió desde hace muchos años en el tema de educación para que surgieran ingenieros y esos ingenieros llevaran soluciones militares que luego, al no tener que usarse, pasaban a tener aplicaciones comerciales en el mercado. Se desarrolló una nueva tecnología que era, por ejemplo, para un arma, pero luego de eso se utilizaba para desarrollar, por ejemplo, binoculares o cualquier otro bien o servicio que tuviera un fin más comercial y empezaban a exportar esos productos con valor. Y todo esto, pues, sumado a de todo ese tema cultural también, que es la mente abierta de todos los que llegaron. De hecho, Israel es conocida también como la capital de la diversidad en el mundo. Sí, allí hay de todo, así no parezca, y por eso les digo que uno suele como caer en una impresión equivocada acerca de Israel, pero si ustedes van y buscan más sobre el tema, se van a dar cuenta de que Israel es conocida como Silicon Wadi, por hacer una apología a Silicon Valley. Y muchas de las empresas que existen en Silicon Valley, como Apple y todas esas, tienen centros de innovación e investigación avanzada aquí, en Silicon Wadi. Entonces, la tecnología que se desarrolla ahí, Microsoft y todo eso, los software, los sistemas operativos, todo eso, se desarrolla en Israel, pero hace parte pues de lo que han trabajado estas otras empresas desde sus casas matrices también. Y así como está este otro caso de Shenzhen, que es el Silicon Valley de China, que es un caso aún más interesante, aún más llamativo, porque ustedes saben que el milagro chino es que en los últimos años han venido en ascenso como potencia y están destinadas a la vuelta de 10, máximo 15 años más convertirse en la potencia número 1 del mundo, ¿no? Entonces, solamente para generarles interés, les voy a dejar esta frase. Shenzhen es el milagro chino dentro del milagro chino, ¿sí? O sea, es aún más sorprendente que el caso de Silicon Valley y de Silicon Valley, el de Shenzhen. Para eso, para poder continuar con la investigación, porque el tiempo no nos alcanza, desafortunadamente esta clase
es muy cortica, entonces el tiempo no nos alcanza. Yo les voy a colocar en Moodle unos videos que van a estar ahí disponibles para que ustedes lo vean. Son unos videos de más o menos 10 minuticos y a partir de eso que puedan desarrollar entonces la actividad que les voy a dejar. ¿Listo? Realmente estos videos sirven es para uno tener los datos exactos y conocer mejor qué pasó, porque necesito que ustedes aprovechen ese tiempo de investigación para poder responder esta, que es la primera actividad, o sea, el primer taller de la clase, ¿ok? Muy sencillo, vamos a hacerlo de manera grupal, grupos de máximo 5 personas. Si quieren trabajar en grupos de 2, 3, 4 personas, pueden hacerlo, pero máximo 5. Y les voy a pedir el favor de que profundicen en la investigación. Los videos que les comparto son un punto de partida, ¿sí? Pero no son lo único. Investiguen más por sus propios medios, buscando en Google, en otras partes. Los 3 casos, Silicon Valley, Silicon Valley y Shenzhen. ¿Listo? Y entiendan y terminen de convencerse porque son los referentes mundiales en materia de ecosistemas de emprendimiento. Y luego, cuando ya hayan hecho eso, entonces les pido que elijan una empresa de base tecnológica, o sea, una startup de cualquiera de estos. Puede ser Silicon Valley, puede ser Silicon Valley, puede ser Shenzhen y puede ser de cualquier momento, ¿no? No es que tenga que ser del último año ni nada así. O sea, la que ustedes prefieran, la que les guste, lo que investiguen. Y me construyan un pequeño escrito, o sea, un ensayo de máximo 2 hojitas, no más de 2 hojitas. En ese ensayo, que es grupal, o sea, tiene que ser resultado de un diálogo que ustedes hagan primero y un debate que hagan, dar respuesta a estas 3 preguntas en ese ensayo. ¿Cuáles son los episodios más relevantes de la historia de esa empresa? ¿Cuáles fueron sus factores de éxito por los que crecieron y triunfaron? Y también cuáles fueron sus desafíos y retos más importantes, que incluye lo actual, lo que en estos momentos está aconteciendo con toda la situación de la pandemia y la reinvención de muchas de estas empresas. Entonces, repito, es leer un poco más y ver los videos que les voy a compartir de estos 3 casos de ecosistema, elegir una empresa, una startup que haya surgido en uno de esos ecosistemas y construir un ensayo en grupos de 5 personas que dé respuesta a esas 3 preguntas. ¿Listo? ¿Por dónde lo van a entregar? Por aquí les voy a habilitar yo ahorita más tarde el espacio para entrega y la fecha de entrega que vamos a definir va a ser para la próxima semana. Exactamente va a ser para el jueves 4. Se van a tener una semana y 3 días más. Tengo como otros grupos también de lectiva, de emprendimiento y quiero dejar una fecha igual de entrega para todos, entonces voy a dejar el 4 como fecha de entrega de la electiva. Entonces les pido el favor de que no pierdan de vista eso. Yo igual se los voy a recordar por el grupo y esta información de la actividad y demás también se las comparto ahorita por el grupo. Pero pues ya el trabajo que ustedes hacen es organizándose también con el equipo que definan y demás. Muchachos, ¿preguntas sobre este tema? Profe, una pregunta, ¿son 2 hojas o 2 páginas? 2 páginas, tienes razón, 2 páginas. Entonces son máximo 2 páginas, o sea que tiene que ser algo bien sintético, no se trata como de conseguir mucha información y colocarla ahí, sino de ideas principales y nada más. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, señoritas? Nada más. Bueno, ¿qué tal les pareció este tema del ecosistema de emprendimiento? ¿Qué tal les pareció esta historia que les conté de cómo surge en Estados Unidos, en Silicon Valley y demás? Creo que fue muy interesante, la verdad. Hay cosas que no sabía. Sí, yo me imaginé que uno conoce las empresas, pero no sabe cómo surgieron, ¿no? Y menos cómo fueron las condiciones que se dieron para que puedan aparecer. Entonces, me alegra que hayan aquí descubierto cosas interesantes y la invitación a que profundicen, porque ahí es donde está lo más interesante aún, cuando conozcan de lleno los otros casos que les comparto, y pues para eso tienen que investigar un poquito. Entonces, muchachos, siendo ya la hora de terminación de la clase, les agradezco mucho su participación.
y espero que el tema haya sido claro, y si tienen dudas acerca de la actividad, pues me escriben, que para eso tenemos el grupo. Recuerden que la fecha de entrega será el jueves de la próxima semana. ¿Listo? Bueno, vamos a llamar a lista, por hoy lo vamos a dejar así. Entonces, les agradezco mucho, me debo retirar porque tengo otra clase ahorita en 15 minutos, justamente. Entonces me toca ser muy puntual con el tema, y les agradezco mucho, muchachos, les deseo un muy feliz resto de semana, que les rinda mucho y que todo lo que tengan planeado se lleve a buen fin. Saludos para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, nos vemos.